Bien, vamos a voy a interpretar un documento que hice yo hace tiempo de numerología para descifrar la profecía. Recordemos que hace ya varios meses, el año pasado por ahí, hice un vídeo que se titulaba, o sea, que era Descifrando la profecía de 1999 de Nostradamus siguiendo la pista Illuminati, ¿no? Algo así era el título. Que era sobre la profecía de Nostradamus, contada a partir de 1999. Y recuerdo haber explicado también el trabajo de numerología que hice así un poco por encima, sobre esos cálculos, ¿no? Porque ya sabes que yo también soy un claro experto en numerología. Bueno, no es que sea muy experto, pero he estudiado Cábala. Pues ya sabéis que en la Cábala, que también muy usada por los judíos cristianos, la Cábala psicofísica cristiana, que es la original del árbol de la vida, que yo lo estudié, ya sabéis que, uh, o sea, a través de la fuerza del árbol de la vida, todo son coincidencias, hay cosas que están programadas con los números, y aparte de eso, esa programación, o sea, todo esto la élite también lo conoce, y también ellos usan mucho los números, ¿no? También hace coincidir las cosas con el número, y usan mucho el 6, ahora también el 11, que es el número maestro, el 9, pero sobre todo el 9, que es como un 6 invertido, y es múltiplo de todos, y los cálculos de cifras que suman 6 o que suman 9 vuelven a dar 6 el 9, si lo haces con el 9, ¿no? Y aquí ya desde hace tiempo, yo aquí lo que hice fue un cálculo empezando desde la Primera Guerra Mundial en adelante, hasta, hasta lo del año 1999, hasta nuestros tiempos actuales, ¿no? Que ya cuando supuestamente empezaba la etapa de la bestia, o sea, lo que se llama la dictadura del anticristo, que no es más que el gobierno oculto que gobierna, que está empezando a mostrar su cara. Y todo este cálculo siguiendo la pista, por eso digo siguiendo la pista Illuminati, porque es Illuminati, porque demasiadas conciencias, a pesar que todo está movido por la fuerza teocrática, igualmente también ellos manipulan esta fuerza, conocen la cábala, pues ya sabes que los Illuminati son masones de la masonería negra, conocen mucho la cábala. Y normalmente, sobre todo para desatar guerra, suelen usar mucho el número 6, ¿no? Entonces, el documento lo puse descifrando la profecía, ¿no? La profecía se refiere a la profecía bíblica, porque solo hay una de profecía, aunque son varias profecías en una, porque son varios, esa está hecha en varios capítulos y versículos, pero no es más que la, que la profecía, recopilación de la profecía del libro de Daniel. Bueno, relacionado con la del libro de Daniel más bien. Va relacionado con eso, ¿no? El movimiento, porque la bestia, ya sabéis, porque ya otro vídeo que hice hablando de la bestia, no sé si hace una segunda parte de eso, ¿no? ¿Qué son las cuatro bestias bíblicas? O qué no, qué es la bestia bíblica 666, ¿no? Y ahí ya expliqué más o menos lo que era. Como ya se sabe, como bien se interpreta, la bestia se refiere a imperios, a gobiernos mundiales, ¿no? A dictaduras, o sea, imperio significa que es un gran reino formado por varias naciones, o con varias naciones o reinos adheridos, o sea, que ocupa gran parte del mundo, ¿no? Puede ocupar un continente, como era el Imperio Romano. Egipcio no, el imperio egipcio no lo nombra porque no llegó a ser. Egipto fue también un imperio pagano poderoso, pero no llegó a ser un imperio, fue un reino más bien, no llegó a ser imperio porque no abarcó tantos sitios, ¿no? Entonces, esto de la bestia, tal como comenté en aquel otro vídeo, que era un poco más reciente, pues ahí ya daba a entender que son las cuatro bestias bíblicas, son el imperio babilónico, luego el medo persa, que luego derrotó al babilónico, y luego de ahí, pues, los dos, esos eran los dos de Oriente, luego salieron los dos imperios occidentales, que era el griego, y del griego salió el romano, fue derrotado por el romano, o sea, fue una parte se separó, fundaron el imperio romano, y el imperio griego quedó ya sometido a Roma, ¿no? Y se dividió en cuatro naciones. Por eso dicen que la tercera bestia tenía cuatro cabezas y la cuarta bestia, que es la séptima cabeza del Leviatán, del dragón, son los, digamos, el Imperio Romano, ¿no?
La cuarta bestia es el Imperio Romano, que fue el único que fue más poderoso y fue milenario. Y de los 7 también la bestia es un octavo porque la bestia resurge a nivel simbólico, es así, y a nivel terrenal pues también tiene otro significado que ahora lo veremos aquí en la profecía. Bien, movimiento de transformación apocalíptica o la bestia apocalíptica. Y empieza, ¿qué es la bestia apocalíptica? 666, lo he marcado en rojo, que es el color que va con ese número. En esencia, ¿y qué es la bestia? 666, material o terrenal. En realidad cuando dice, en la Biblia si os fijáis bien, dice, quien tenga entendimiento, cuente o calcule, según la Biblia, que viene a significar lo mismo, calcule el número de la bestia. Te está diciendo que cuente, o sea, que calcules. Hay muchas formas de calcularlo. El cálculo lo hice yo así a través del tiempo, pero el cálculo principal que se refiere es a que tú cuentes 6 más 6 y más 6, que es lo mismo que multiplicar 6 por 3, ¿no? O sea, 3 veces. Y te remite al 18. Es un número 18 igual a 9. O sea que en realidad es un 9, porque, o sea, la parte del mal, que es la parte terrenal, la parte de las fuerzas políticas controladas por alienígenas oscuros, o la parte oscura, pues, pues digamos que son un 9. Y luego también la Biblia habla del número 144.000, que es en referencia a los 144.000 elegidos de las 12 tribus de Israel, ¿no? 12.000 por tribu. Que como si fueran esos elegidos la reencarnación de esos antiguos que forman parte de las 12 tribus, ¿no? Y el 144.000 es otro 9, porque no se cuentan los ceros. Si tú sumas 144 te da igual a 9 también. O sea, son el 9 terrenal y el 9 mesiánico o espiritual, ¿no? O sea, son dos fuerzas que se enfrentan. Cuando te dice calcula el número de bestias, te está diciendo esto. Y luego te está remitiendo también al capítulo 18 y al capítulo 9 del Apocalipsis. Aunque los más... aunque los más directos sería leer... Bueno, es mejor siempre, para entenderlo mejor, leerlo todo, porque en el capítulo 18 ya te da el desglose de todo el Apocalipsis, de todo lo que pasará, la guerra y todo esto. Y el 9 te habla de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero también se lee más resumidamente capítulo 9, versículo 18 y capítulo 18, versículo 9. Y también te lo da a entender así, más resumidamente. Luego, para entenderlo, puedes leer todo el capítulo entero. ¿Ves? Entonces vamos a ver ahora el capítulo 9, versículo 18, que dice, ¿ves? Aquí mismo ya lo pongo, Apocalipsis 9, versículo 18 y Apocalipsis 18, versículo 9. Dice, de estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego y azufre que salía de la boca de ellos. Aquí se está refiriendo a los tanques. Si leéis el capítulo entero ahí lo veréis. Porque hay que trasladarse. El Apocalipsis, primeramente, para entender, ya sabe que es muy difícil de entender, para entender a qué se refieren las 7 plagas o a qué se refiere según qué acontecimientos que ve, habría que ponerse en la situación de un hombre de aquella época, de los tiempos del Imperio Romano, de los tiempos etruscos prácticamente, que está viendo el futuro. Entonces, como lo veía, como lo entendía él. Porque está hecho de forma muy simbólica, o sea, metafóricamente y también teniendo en cuenta un poco cómo veían o cómo interpretaban ellos las cosas, ¿no? Entonces, has de ponerte pues, en esa situación para poder darle un poco de sentido. Y luego el capítulo 18 del siglo 9 dice, llorará y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado con ella y han estado en delites cuando vean el humo de su incendio. Por ser la gran bestia bíblica apocalíptica también, guerra mundial y destrucción atómica, el tercer aire. Pero ya sabéis que la guerra empieza siempre con una dictadura. La bestia a nivel terrenal, a la bestia en esencia es la guerra y a nivel terrenal es dictadura, ¿no? Sí, aquí mismo lo dice, pero si la bestia en esencia es la guerra, que es la bestia terrenal, pues en esencia la guerra terrenal es la dictadura, evidentemente. Pues evidentemente si la guerra va relacionada también con la política, la bestia terrenal es también una dictadura y movimiento político mundial. Ahora repasemos, porque claro, todo está politificado y montado, ¿no? La élite ya sabes que controla absolutamente todo.
Pues la bestia es la élite en realidad, ¿no? Aunque aparte puede haber también un dictador mundial, que eso ya lo iremos viendo, pero bueno, eso ya se verá. Ahora de momento estamos ya en la última década en la que ya se tiene que producir todo. Y ahora repasemos las palabras de la profecía. Y aquí me he ido al capítulo 17, veo el capítulo, a partir del capítulo 7. Y aquí, porque aquí habla de qué es la prostituta de Babilonia. Como ya dije en el anterior vídeo, aquel que hablé de las 4 bestias, del significado de la bestia bíblica, la prostituta de Babilonia, pues en esencia podría referirse perfectamente a Roma, ya que fue la que se prostituyó, porque en realidad el Imperio Romano, más que caer, lo que hizo fue transformarse poco a poco, dividirse y transformarse hasta que se cristianizó. Y en esencia puede representar eso, la ciudad de las 7 colinas, sí, pero luego a nivel terrenal, de guerra, puede representar también a Estados Unidos, porque todos los países han estado contratos con ellos, o sea que ellos controlan todo, pues es la sede de la élite y donde hay la dictadura encubierta más grande. Entonces, porque es profecía dual, puede referirse a dos cosas. La profecía se refiere a dos cosas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 17, y el ángel me dijo, ¿de qué te maravillas? No te diré, o yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y va a salir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán. Libro de la vida se refiere a historia sagrada, maravillarán viendo a la bestia que era y ya no es, aunque es. Que era y no es, primero que vamos a pararlo un poco, la bestia que era y no es, ¿qué significa esto exactamente? Pues la bestia, si fue el Imperio Romano, bueno, es una representación de esos 4 reinos, pero principalmente el poderío del Imperio Romano, porque toda la civilización occidental, como ya comentemos en veces anteriores, está formada por las leyes, por antiguas leyes romanas que aún mantenemos, ¿no? Por ejemplo, el impuesto sobre el suelo y otras cosas similares. Entonces estamos sometidos bajo el yugo de la ley romana, la ley tiránica romana, que aún todavía quedan algunas cosas, ¿no? Occidente se fundó así, porque ya sabéis que el imperio griego y el romano son los dos imperios de Occidente, que fueron los más tiranos que hubieron, dentro de, sobre todo el imperio romano, que duró, además fue milenario. Entonces hemos heredado algunas cosas de estos. O sea, por eso la política actual, que está controlada por fuerzas oscuras, se sigue moviendo con estas leyes, ¿no? La bestia que ha visto no veis va a salir del abismo, ¿eh? Por eso dice que, por eso también en el capítulo 13 tenía una herida mortal y fue curada, fue sanada. Y resurgió, o sea, resurgió una vez en el siglo XX, ahora en el siglo XXI resurgirá de nuevo, ¿no? El siglo XX resurgió con el nazismo, por ejemplo, que también tenían en la guerra imperial romana, que también era una dictadura socialista impuesta por los Illuminati. Y como ya hemos dicho, el nacionalsocialismo es la que coincide o se parece más a los planes de la élite, es la que más coincide. Por eso se creó, porque el comunismo se desvió un poco de los planes, y se creó luego el nacionalsocialismo, para combatir el comunismo y implantar eso que ellos quieren imponer, del control de una sola religión, una sola raza, que lo mismo quería hacer el Imperio Romano, más o menos. La bestia es el Imperio Romano, que ya no existe, ves aquí ya lo pongo, pero que resurgía de un poder político mundial. La mujer es la ciudad de su descendencia, Roma. Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales se sienta la mujer. Y son también 7 reyes. Los 5 son caídos. El uno es el otro, aún no es venido. Y cuando viene es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 y va a perdición. Comparad estos 7 con los 7 últimos papas y también los 7 presidentes de la democracia española, ya que España aquí juega un papel importante por ser el 11º en la adherirse a la Unión Europea. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino. O sea, la bestia son 7, porque se refiriéndose también a las 7 cabezas de la bestia, que son las 4, reducido en las 4 bestias bíblicas, simplifican esas 4 bestias, que la tercera tenía 4 y la séptima es la gran bestia del Imperio Romano. Nosotros si lo interpretamos así a nivel del simbolismo, si el Imperio Romano es la 7ª cabeza y dice que la bestia es un octavo, quiere decir que resurgió otra vez ese Imperio Romano, ¿no?
Pero a nivel terrenal también dice que tenemos en cuenta los 7 últimos papas y también los 7 7 primeros presidentes de España, ¿no? Pero España aquí juega un papel importante. Normalmente los presidentes de la democracia española acostumbran a contarlos desde Adolfo Suárez. Yo más bien contaría desde Carrero Blanco, que fue el presidente de la transición, ¿no? El primero que lo nombró Franco, que luego lo mataron, aunque esté en poco tiempo hay que contarlos igualmente. Hace poco en Twitter alguien publicó, o busqué yo por internet, no sé si tenía yo la lista de los 7 presidentes, de todos los presidentes que habían habido ya unos cuantos. El séptimo debería ser Rajoy, contando desde Carlos Blanco, creo. Y el octavo ya, pues sería Pedro Sánchez, ¿no? Eso habría que repasarlo también. Y los 10 con los que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido su reino. Compara el 10 con el resultado que os dará más adelante, en el cálculo. Mas tomarán potencia y autoridad con una hora como reyes con la bestia. Los 10 reyes son las 10 naciones con las que se formó el Imperio Romano y que también que luego también quedó dividido en esos 10 y con las que también se formó la Unión Europea. Son estos 10 reinos, que es lo que estamos viendo ahora, que casi todos estos 10 gobiernos más otros, casi todos están siguiendo una orden de un solo gobierno, ¿no? Como de un gobierno en la sombra. Todos están adoptando las mismas, desde 2020 todos están adoptando lo mismo que le están diciendo todos los gobiernos, o sea, que están adoptando la misma norma. Quiere decir que estos 10 reyes son los que tienen la potestad para ir preparando el terreno para la bestia, ¿no? Para lo que viene luego, el Cuarto Reich. Son los que tienen la potestad, especialmente la Unión Europea, tiene esa potestad para ir preparando todo esto. Están preparando ya el terreno y por eso van quitando cada vez más derechos y libertades y también con leyes que van haciendo antes y van preparando el terreno para que esto pueda ser posible hacer. ¿Ves? Más tomarán potencia y autoridad por una hora como reyes con la bestia. O sea, lo que de que la bestia está ya gobernando, pero de momento son los reyes los que están preparando ese terreno. Por eso la bestia, este cuarto reino, o tercer reino de la bestia, pero el Cuarto Reich, como queramos llamarlo, esto más bien es como es un imperio mundial, está formado por varias naciones, por eso no necesariamente tiene que ser una sola persona que lo dirija, sino está formado por un sinfín de naciones. Es imperio mundial, no habrá escapatoria aquí. Porque no será solamente un gobierno que solamente tenga poder sobre esa nación y otras naciones que ha conquistado, como fue en el siglo XX, sino que esto es un imperio que ya empieza con un imperio mundial regido principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea, y que luego querrán abarcar otros países. Los países que desobedezcan los van a invadir, ¿no?, en la guerra. Pero Occidente estará todo dominado. Occidente y también posiblemente algunos países de Latinoamérica que tienen un gobierno títere estadounidense. Esos no estarán a salvo tampoco. Están también teniendo medidas muy duras ahí. Están casi en plena ley marcial muchos países, como el Consejo del Arma Biológica liberada por el partido yanqui anglosajón, el partido yanqui republicano anglosajón. Dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá porque es el Señor de señores y el Rey de los reyes. Y los que están con él son llamados elegidos y fieles, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo y ponerse de acuerdo en dar el rey a su reino a la bestia hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. Apocalipsis 16, versículo 10. O sea, capítulo 16, versículo 10 del libro de la Revelación. Estas son las plagas. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se hizo tenebroso, se mordían las lenguas de dolor. Posible ataque nuclear en Europa, puede ser en España o en Alemania, en cualquier sitio donde esté la sede de la bestia, ¿no? Pues no sabemos todavía dónde surgirá la sede principal del anticristo. Y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó. Guerra nuclear en el Golfo Pérsico, entre paréntesis, porque puede ser o puede ser otra cosa, pero en principio es lo que a mí me parece, para que fuera preparado el camino de los reyes de Oriente, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos en forma de rana, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra
y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí que vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congrego en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón ya sabéis que es el monte de Megido, se está refiriendo a Israel. Es como que la Tercera Guerra Mundial empieza por ahí, por la Tercera Guerra Mundial es el Armagedón, ya es cuando pero eso sería muy para el final, o mitad de la dictadura o al final, ya cuando quieran ellos ya. La dictadura digamos que ya está en Europa, ya pues ya no se va a volver más a la normalidad, la dictadura está ya puesta. Mostrar este mismo año ya que viene ya tiene que mostrar su cara más tiránica, ya se van a imponer penas de muerte, campos de concentración, van a ir a por todas, digamos, ya está, porque la gente se va a dejar dominar, no. La disidencia es muy mínima, aparte que ya la élite ya ha comentado que hay, aunque la disidencia es mínima, hay una gran parte de disidencia que les incomoda y que tienen que ir ya por ellos, tienen que acabar ya con ellos, tienen que, de forma directa ya, abierta, y tienen que ir a casa por casa a buscar a esos disidentes y encarcelarlos. La élite ya, o sea, porque nosotros nos enteramos de los planes secretos de la élite, tenemos infiltrados, y ya han dicho que van a por todos, lo han dejado ya bien claro, que van a arrestar y a matar a todo aquel que se oponga, tal como dice en la Biblia. Para desglosar esta profecía haría falta primeramente ahondar en las raíces del origen de todas estas profecías, ya que entremos en los tiempos finales desde el inicio del siglo XX. Y para comprenderlo vamos a hacer el cálculo, o sea que el cálculo comenzará desde el inicio y final de la Primera Guerra Mundial, 1914 y 1918. Ya sabes que la Primera Guerra Mundial empezó en Europa con un atentado como en Sarajevo, de los herederos de la corona de Bosnia, que se acusó a Austria, junto con Alemania, de haber sido los instigadores del atentado. Alemania siempre ha tenido algo que ver, pues siempre ha sido un gran imperio que era del Imperio Romano y han querido conquistar el mundo. Bueno, tener más dominio sobre Europa principalmente. El inicio sumaba 6 y el final 10. O sea, el inicio siempre suma 6 en el año y la mayoría de veces ha producido en mes 6. El mes 6 del 6, de un año que suma 6. No es un año que acaba en 6, sino un año que suma 6. Siempre es la suma. Y normalmente con el 15. El 15 igual a 6. El 15 en el tarot representa al diablo porque el 15 representa la unidad en materialización y desmaterialización para su transformación porque da igual a 6. El 15 digamos que es el número terrenal, el número de la tierra, ¿no? Del purgatorio terrenal, que es la tierra. Y por eso, como significa todo lo material en el tarot, es el diablo, es el 6, pero con el 15, un 15 que suma 6, ¿no? En la carta número 15. La del 6 solo serían los enamorados, que es Adán y Eva en el paraíso, según el tarot cabalístico de Rider, que sale también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el diablo es la opuesta a la número 6, a la de los enamorados, ¿no? Son Adán y Eva ya esclavizados por el diablo, que ya han caído en el lado oscuro. Bien, pero si observamos la última fecha, veremos los dos últimos dígitos que suman siempre 9. ¿Ve? Los dos últimos dígitos de cuando termina la guerra suman 9, que es el número que más relacionado está con el 6 y que será con el que vamos a jugar con este cálculo. Pónganle mucha atención para estar atentos, yo he procurado explicarlo lo mejor posible. Pongamos una barra media, sumémoslo. 1914 igual a 15 igual a 6, 1918 igual a 19 igual a 10. Y ahora ponemos una barra en medio, el 18 y 1 más 8, ¿ves? Y veis que es 18 coincidía con el 666, ¿no? El 18 igual a 9, que lo que suma en realidad es 666. Coincidía con eso. La primera arrancamos ya con el que suma 6 con eso. El primero que suma 9 lo coincide con este precisamente, que digamos. Y ahora a 1914 le sumamos el 18, que sale que es del 1918, ¿no? Las dos últimas cifras de 1918, y te remite a 1932, época de mucha crisis y surgimiento de los fascistas en Europa. Luego le sumas le acabas de sumar a 1932 el 9, y aquí te remite al 41, se entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Ya veis que el 41 es lo mismo que el 14, pero al revés, ¿no? Aquí vemos una coincidencia. Y como ya sabéis,
hay muchas dudas sobre cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sí, el primer chispazo desencadenante empezó en Europa, pero entre el 39 y el 41 era la guerra, digamos que era... La guerra, digamos que allí, creo que empezó en mes 9, que es lo mismo que el 6, pero la guerra ahí, digamos que era europea, principalmente. O sea, se extendió más a medida que fue entrando varios países más. Y cuando fue del todo mundial, que luego también, o sea, fue en el 41, porque antes los comunistas, las dos dictaduras socialistas, comunismo soviético y nacionalsocialismo, estaban unidas, pues llegaron a un pacto, ¿no? Con respecto a repartirse a los presos judíos y todo eso, y repartirse también Polonia y a los presos judíos y cristianos que fueran a hacer ahí. Pues ya sabes que son dos dictaduras muy parecidas. Y luego se rompió el pacto, porque el pacto era que no agredirían ellos a Rusia, a cambio de compartir territorios, o sea, y presos políticos y cosas así, ¿no? Un pacto que hicieron ellos. Luego, en 1941, en junio concretamente, creo que fue en junio, o sea que el mes 6 creo que fue, curiosamente. Puede ser en julio, pero yo diría que fue en junio, no sé, habríamos de mirarlo, pero creo que fue por ahí ya. Entonces fue cuando se produce la rotura de este pacto, invadiendo la Unión Soviética. Y ahí fue cuando se entró de lleno en la guerra mundial, intervinieron más potencias, y en diciembre, con el ataque a Pearl Harbor, el 7 de diciembre, finalmente acabaron interviniendo también los Estados Unidos en ayuda a los británicos, ¿no? Aunque ya indirectamente ya intervenían en la guerra, en la aviación, ayudando a los británicos contra los alemanes antes de entrar. Pero no entraron de lleno porque era Estados Unidos y Gran Bretaña, sabes que siempre están juntos, y entraron de lleno en el 41 cuando les atacaron a ellos, porque ya sabéis que Japón estaba unido a Alemania. Ahora hagamos lo mismo con la misma fecha del final de la Primera Guerra Mundial. Ahora al 1918 le sumamos el mismo 18 que le sale, ¿no? Y le suma el 18 y te da 1936, año de inicio de la Guerra Civil Española y otros conflictos en Europa. Ya sabéis que la Guerra Civil Española fue como un primer chispazo de lo que iba a venir, porque fue como el campo de entrenamiento de las armas que se iban a usar durante la Segunda Guerra Mundial, pues los fascistas ya estaban buscando la guerra. Porque no olvidemos que el fascismo, no el fascismo español aquí, sino el fascismo alemán, que era una dictadura socialista Illuminati al fin y al cabo, ya venían buscando la guerra, ya, ¿no? Ya tenían las órdenes que venían de arriba ya no solo en perseguir a judíos y cristianos, sino en iniciar ya esta guerra. Ya venían ya con estas órdenes. Que por cierto, como hubo algunas cosas que no se hicieron tal cual les ordenó la élite, como el tema económico y todo eso, luego les declararon la guerra y los derrotaron, ¿no? Pero en principio esta dictadura la pusieron ellos. Por eso luego, cuando finalizó la guerra, cogieron a unos cuantos nazis, los que se libraron de la horca, pues cogieron unos cuantos y les ofrecieron trabajar con el gobierno de Estados Unidos, para que veáis que están juntos, y se estaba preparando el Cuarto Reich desde hacía tiempo ya. El Tercer Reich fue derrotado, pero no, en realidad por la puerta trasera ganaron. Eso ya lo iré explicando. Y luego le sumamos el 9 y termina en 1945, que fue fecha en la que terminó la Segunda Guerra Mundial, que también suma 10. El armisticio siempre suma 10, si os fijáis, y con el 19 generalmente. Aunque esto más adelante luego ya cambia. Y culminó con el lanzamiento de la bomba atómica, también fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, o simplemente NU. Ahora hagamos lo mismo con estas fechas, con las que apreciamos ciertas coincidencias, ¿ves? 1941 y 1945, 19 ¿ves? Ahora, a 1941, que fue el año en el que se entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45, pues le sumamos el 45, año de reavivación en el 1986, aquí ya nos remite a nuestros tiempos modernos, ¿ves? A partir de 1986, año de reavivación de pequeños conflictos en la Europa Oriental, o sea, en Yugoslavia y todo eso, ya empezaba... Aunque la Unión Soviética ya flojeaba, pero aún existía, por eso no se desataba todavía ningún conflicto. Ya flojeaba un poco el tema, ¿no? Ya. Y luego, si le sumamos el 9, y inicio de la Comunidad Europea del año de la entrada que España entró en la OTAN, ¿no? En el 86 se formó todo esto, año de reavivación de pequeños conflictos en la Europa Oriental, inicio de la Comunidad Europea y año de entrada de España en la OTAN, creo. Porque creo que fue ese año que se votó. Luego, si tú le sumas el 9,
te remite a 1995, que fue cuando la OTAN ya, año de muchas guerras en Europa Oriental, intervención de la OTAN en la guerra de los Balcanes. En la primera guerra que hubo en los Balcanes de Bosnia, ya sabes que cuando cayó la Unión Soviética, que al igual la Unión Soviética, al igual que surgió con un golpe de Estado en el 17, en plena guerra mundial, luego cayó con un golpe de Estado en el 91, ¿no? Y enseguida que cayó, en agosto del 91, enseguida que cayó la Unión Soviética, inmediatamente entre septiembre y octubre ya empezó a iniciarse el conflicto allí, porque se inició en el 91 y ya en el 93 ya se recrudeció más esa guerra civil de los musulmanes. Al independizarse Yugoslavia de la URSS, como que ya no estaba sometida a la URSS y ya no tenían miedo, pues entonces fue cuando hubieron ya otras partes que reclamaban también su independencia, ¿no? Los musulmanes más radicales contra los comunistas ortodoxos, musulmanes ortodoxos y comunistas cristianos ortodoxos, ¿no? O hay una guerra de religiosa y política. Porque ya sabéis que la Europa Oriental es parte árabe, por eso de Turquía son árabes, porque forma parte de Europa Oriental. Europa Oriental está cerca del Golfo Pérsico, por lo tanto son árabes también. Son árabes caucásicos, pero es región árabe. Hay también musulmanes, ahí también está muy extendida la religión musulmana. Y luego ahora con el 1945, aquí son los años más importantes, la década de los 90 es la que nos interesa, que es donde empieza el proceso este. Por eso se hizo necesario todo este cambio para que la élite pudiera hacer con nosotros todo lo que está haciendo ahora. Hizo falta todo ese cambio que se incrementó a partir de la década de los 90, ¿no? 1945 le sumamos el 19 que sale de 1945 mismo, le sumamos el 19, o sea, bueno, le sumamos el 45 más 45 te sale, aquí le sumamos el 45, ¿no? Le sumamos el 45 y luego le sumamos el 9. Hacemos lo mismo que antes hemos hecho ahí, ¿no? Ya. Le sumamos el 45, le sumamos el 9. Año de inicio de conflictos como la guerra del Golfo. El conflicto del Golfo ya sabes que se inició en agosto del 90, pero la guerra no empezó hasta el principio del 91 porque fueron largos meses de larga o sea, de largas negociaciones, ¿no? Fueron meses de largas negociaciones con Saddam Hussein cuando invadió Kuwait. Año de inicio de conflictos como la guerra del Golfo, la caída de la Unión Soviética, etcétera, ¿no? La caída de la Unión Soviética fue un año después. O sea, el agosto del 90 fue estalló el conflicto del Golfo y en agosto del 91, o sea, nada más hace un año, cayó la URSS con el golpe de Estado. Hubo el golpe de Estado en la URSS. O sea, digamos que fue tanto el Golfo Pérsico como sobre todo la caída de la URSS fue ya como un pequeño inicio de lo que es el proceso de la Tercera Guerra Mundial y todo esto. Y luego al 1990 le sumas el 1999, año de mucho peligro de conflagración mundial, guerra Yugoslavia. O sea, ya sabemos que en el 98 empezó la guerra Yugoslavia y en 1999 intervino la OTAN. Fue cuando se resolvió. Hubo peligro de Tercera Guerra Mundial y todo. También año de comienzo de los acontecimientos apocalípticos. El 666 precisamente si lo sumabas 3 veces, o sea, lo multiplicabas 666 por 3, te remetía a 1998, un año antes del año 1999, que es cuando empezó la guerra de Yugoslavia. Ese detalle no sé si lo comenté también. Ahora hagamos un nuevo cálculo con los últimos años de los últimos tiempos para conocer un poco sobre acontecimientos futuros. 1986, 24 igual a 6. Le sumamos el 24 y nos remite al 2010. 1995, 24 igual. O sea, aquí suma 6 pero con 24, ya no con 15. Pues ahora ya aquí cambia y ya tarda mucho más tiempo en venir lo que tiene que venir. Aquí le sumas 24 y no, a 1995 en vez de 24 le sumas el 6 y te remite al 2001. El 24 viene después, eso. Vale. Y el 1999 le sumas el 10 y te remite también a 2010. O sea, le sumas el 10 más el 1 y te remite a 2010, ¿no? Si le sumas el 10 más el 1, o sea que son 11, te remite al 2010. También coincide con el 2010. En el primer proceso se va consolidando lo que se conoce por la unidad europea y se convierte en la Unión Europea. La Comunidad Europea
comienza en 1986 con 10 naciones adheridas a la OTAN. España fue la vencedora en entrar también en la OTAN. En el 2010 se consolida por completo todo el proceso de la Unión Europea y además España la presidirá. La presidió temporalmente, ¿no? Con Zapatero, cuando estaba en Zapatero. Por eso muchos creíamos que era Zapatero el anticristo, pero no era el anticristo, pero sí era uno de ellos, ¿no? Porque era cuando ya tenían ellos cada uno, en cada país ya tenían ellos a sus dictadores, los de la élite. Por eso puso en marcha lo del virus también de la gripe porcina en 2009, que le salió mal. Acontecimientos como el accidente nuclear de Chernobyl en la primavera de 1986. Ya os acordáis que fue en abril de 1986 lo de Chernobyl. El Imperio Romano también fue formado por 10 reinos y cuando se dividió en esos mismos 10 reinos. En el segundo proceso, 1995, que es el año que nos da el segundo 6, si se lo sumamos nos dará el año 2001, que fue cuando se produjo la segunda fase de lo que será la Tercera Guerra Mundial. Y el primer paso para la dictadura por la inseguridad, por el terrorismo, por los atentados del 11 de septiembre, en el tercer proceso que nos da el año apocalíptico, en el que presuntamente, además de ser un año peligroso, hace su aparición el anticristo, y que en 1999 es el mismo que 666 al revés. O supuestamente tenía que hacer su aparición anticristo en 1999, según la profecía nos trabamos, pero bueno, eso ya lo interpretamos. Nos vuelve a dar el 10, que al revés nos vuelve a dar el 10, que sumado es un peligroso, que hace su aparición anticristo, y que en 1999 es lo mismo que el 626, que al revés nos vuelve a dar el 10, que sumado al nuevo, de nuevo junto con el 1, nos sale el 2010, ¿no? ¿Ves esto de aquí? Sumar al revés. Sí, o sea, el 626, el 999 es lo mismo que... O sea, el 1999 nos vuelve a dar 10 sumado como lo hemos hecho ahí, es lo mismo que el 666 al revés, digamos, ¿no? Ya sabéis que luego ya al final hacemos el cálculo con el 1999, que es lo que nos remite. Lo voy explicando así lentamente para que me entendáis mejor, es lo que nos remite luego a los tiempos que estamos viviendo. Como podemos observar, ya sabéis que los Illuminati están jugando mucho con estos números, el 6, el 9, por eso seguimos la pista. Ya sabéis que el 11S fue el primer atentado de falsa bandera que hubo. Fue el primer atentado que hubo de falsa bandera para poder controlarnos, ¿no? O sea, y sobre todo para poder ir a la guerra. Que ya sabemos que en YouTube está prohibido hablar contra la versión oficial del 11S también. Se han eliminado todos los vídeos y canales que hablan de ello, que tenían un montón de vídeos de estos. Vamos a procurar que sea prudente, pero en 2001 ya fue cuando se inició ya ese primer proceso, que ya todos sabemos muy bien cuál es. Como podemos observar, si los primeros procesos con respecto a las guerras mundiales jugábamos mucho con el 9 y ahora se juega mucho con el 6 y el 10, que son los mismos números que nos daban los resultados de dichas fechas. 1995-24 igual a 6, 2, le sumas el 6 y te da 2001, y al 2001 le suma el 3 y le das el 2004 que vuelve a sumar 6, le sumas el 6 da 2010, y al 10 le sumas el 3 que sale del mismo 2010 y te da el 2013 igual a 6. 626-18 igual a 9. Al 1991 le pone una barra media, suma los dos 9, da 18 igual a 9 también, ¿no? Que de cualquier manera suma 9, ¿no? Si tú sumas los 3 9 da 27, que también da 9. Como podemos observar, el 9 va pasando por el proceso hasta convertirse en el 2004, ¿no? 2001, fecha en la que produjo un importante atentado que cambió el rumbo de la historia, creando más inseguridad
y más motivos para más guerras y recortes de libertades. En el 2004, otro gran atentado da la victoria al séptimo presidente de la democracia española en las elecciones generales. Pues el séptimo, puse el séptimo porque yo creía que era el séptimo, pero me parece que era el octavo, no lo sé. No sé ahora si Zapatero era el séptimo o el octavo, pero bueno. En ese momento, contando desde Carlos Blanco, creo que era el séptimo. 2010. España preside la Unión Europea al comenzar el año, también año de muchos acontecimientos peligrosos, como otro gran atentado, también otros fenómenos atmosféricos o terremotos, intoxicaciones, pandemias, guerras. Y por último, el 2010 nos da 2013. Posible tercera guerra mundial o Armagedón, por ser que también suma 6. Porque ten en cuenta que esto yo lo hice hace muchos años ya Lo fui completando luego un poco, pero lo hice hace años. Que suma 6 o tal vez el conflicto final del tiempo nos dará la razón. Como ya sabéis, el número 13 sí que estuvo a punto de producirse la tercera guerra mundial con la intervención en Siria, pero se llegó a un acuerdo con eso de destruir las armas químicas con los rusos y no llegó a nada, ¿no? A lo mejor si hubieran estado los republicanos y en vez del Obama hubiera estado el Trump, igual hubiera podido ser otra cosa, pero Trump apaciguó bastante, Obama apaciguó bastante la situación, no llegó a pasar, y ahí fue cuando se firmó el tratado, que posiblemente este pacto es el que dicen muchos que interpretan de la Biblia, que es el pacto de 7 años, hasta que empiece luego la verdadera guerra, ¿no? La verdadera guerra, digamos, que ya ha empezado de forma un poco más abierta el 2020 en adelante, que eso es cuando se cumplen los 7 años. Luego esto ya lo veremos, Pero si al 2013 le sumamos el 6 que sale del mismo número, nos remitirá al 2019, año en el que terminará el tiempo de 7 años, porque a partir del 2020 ya se terminan esos 7 años de paz en caso de haberse firmado algún acuerdo de paz que evitará la guerra como consecuencia del conflicto en Siria. El posible inicio de un nuevo plan de falsa bandera para implementar la agenda de la dictadura global, el reino de la bestia, el nuevo imperio romano. Ahora vamos con el 2019. Yo por eso, como ya dije, ya el 2019, si el 2001 fue una primera fase de este plan Illuminati, con lo de los atentados del 11S, pues en 2019 ya en teoría era cuando se tenía que dar ese nuevo plan de falsa bandera, se tenía que dar algo así. O sea que claro, también habían pensado, como se decía por ahí, por eso yo sabía que iban a ganar los republicanos, precisamente por esa razón, porque en 2019 tenían que estar ellos, que son los que organizan principalmente son típicos en realizar estos ataques de falsa bandera. Entonces yo pensaba que con Trump se iba a iniciar la tercera guerra mundial, porque se iba a iniciar ya el siguiente ataque de falsa bandera, porque todos creíamos, por lo que se rumoreaba, que el siguiente ataque de falsa bandera sería un ataque nuclear en una de sus propias ciudades, en Nueva York, ¿no? Como decían que presuntamente reflejaba un billete de dólar, ¿no? Cuando lo doblabas, que se veía un hongo nuclear. Y luego un tsunami provocado por la explosión. Y decían que eso era el siguiente atentado. Pero luego yo también veía que era un poco absurdo que fueran tan gilipollas de destruir alguna de sus propias ciudades. Sí que es cierto que tenían planeado, que ese era uno de los planes que tenían, pero de hacerlo en la ciudad de otro país. Se habían planteado en su propio país, pero luego decidieron de hacerlo en otro país. Pero ese plan me parece que de momento ha quedado ahí. A lo mejor crean otra falsa bandera para iniciar la guerra. De momento eso queda ahí. Y la falsa bandera ya para arrancar con la dictadura de la guerra se produjo en 2019 con el virus liberado por el partido republicano yanqui, ¿no? El partido republicano anglosajón. Que es esto que estamos viviendo ahora, claro. No, lógicamente no iba a ser ninguna explosión nuclear ni nada de esto, porque tiene que venir antes la dictadura, antes de la guerra. Primero ellos han de tomar el control total de todo Occidente. Que ya lo tienen porque prácticamente casi todo Occidente está en la OTAN y están controlados por ellos, por la élite anglosajona, el cabal anglosajón. Pero les falta el control total y someter a su población, someter a toda la población de Occidente de los países de Latinoamérica que tienen también bajo su control y crear ese gran imperio. La agenda de la dictadura global o el reino de la bestia, el nuevo imperio romano. Por eso aquí mismo ya lo dice. Y coincide precisamente que en 2019, por eso yo sabía que los republicanos iban a hacer el ataque de falsa bandera no vendría enseguida el 2016 o 2017, un año después de haber sido elegido, como pasó con el Bush, ¿no? Tenía que venir en 2019. Pero claro, todos esperábamos una gran explosión nuclear en el mismo país, en su propio país, o en algún otro país, ¿no? Esperábamos algo así para acusar a Irán e iniciar la guerra, y eso no fue así. Lo que sí que hubo el ataque ese a Irán para cargarse al general Soleimani ese,
cuando ya habían liberado el virus. Pero el ataque de falsa bandera era la pandemia creada, ¿no? Ese era el ataque de falsa bandera que esperábamos. Para joder la economía de China y luego también acusar a China también al mismo tiempo. Todo lo tenían ya muy bien planeado. El 2019, 12 igual a 3. Suma 12 igual a 3, ¿no? Ahora el 3 se lo sumamos al 2019 y te remite al 2022. Igual a 6, fecha en la que posiblemente se desate el conflicto mundial, ya que la guerra mundial estaría instaurada con la dictadura, la agenda mundial, o sea, lo que la dictadura mundial estaría instaurada, control totalitario y guerras. Porque en 2022, ellos por eso tienen tanta prisa, porque en 2022, antes del verano de 2022 de iniciar el conflicto mundial, esto ya tiene que estar controlado. Luego ya empezar a controlar otros países. Por eso existen muchas posibilidades que, aunque no suma un 6 con el 15, suma directamente 6, porque ahí vemos la fase de los 3 6, ¿no? Los 3 6 empiezan a contar ya desde, digamos, desde 2004. Este sería ya, o sea, ten en cuenta, o sea, en 1986 también suma 6, pero suma con el 24, y el 95 también suma 6 con el 24. Entonces, diríamos que se empezaría a contar más bien a partir de 2013. Podría ser probable que se sumara, que se contara a partir de 2004, o sea, de 2004, digamos, 2004, 2013, porque, o sea, porque claro, el 86 y el 86 y el 95 suman 6, pero con 94, ¿no? Os digo, con 24. Entonces estos 3 6 serían contados a partir del 2004. 2004 sumaba 6, 2013 sumaba 6 y el tercer 6 ya tendría que ser esta guerra mundial. Por eso ya dije que aquí cambiaba. Aquí como no suma 15 porque es un siglo nuevo que acabamos de empezar y no tiene tantos números, pues entonces aquí cambia un poco la cosa, que son los 3 6. El tercer 6 se desata la tercera guerra mundial. Si estoy en lo correcto en cómo va siguiendo la agenda los Illuminati, ¿no? Ahora hagamos la suma mediante la misma operación de la comparación del 666 con el 1999. 666, 18, 18 más 9, 27. ¿Ves? Si sumas el 18 con el 9, suma el 27. Y 1999 suma los 3 9, te da 27. Pones una barra media, 9 más 9 da 18 igual a 9. Y 18 más 9, 27 igual a 27, ¿ves? El 1999 es una copia de 666. Y por eso Nostradamus ponía, como dije en aquel vídeo, Nostradamus ponía como fecha límite el año 1999. Pero no que el año 1999 se destacara el anticristo y empezara ya la dictadura y se desencadenara la tercera guerra mundial al año siguiente, no. No que pasara todo en el mismo año, sino que a partir de 1999 es cuando empieza ese proceso. Ese proceso empieza a partir de ahí. Ese proceso es el que hemos visto con todo esto que hemos estado haciendo aquí antes, ¿no? Ese proceso lo hemos visto con esto. Entonces, si al año 1999, como vemos, el año 1999 se suma, como se suma, da lo mismo que el 666. Se sume como se sume, da lo mismo que el 666, ya que el 9 es el múltiplo de todos los números y se relaciona mucho con el 6. Por lo tanto, simboliza directamente el año clave de inicio del apocalipsis dentro de la profecía. Ahora vamos a sumarlo al mismo año. Ya sabéis que todo este proceso, por eso en 2001 se produjo ya el primer ataque de falsa bandera 2 años después. Porque todo esto es un proceso, del 99 en adelante. Es un proceso que va haciendo. Porque no se hace de golpe, se va haciendo poco a poco. Y ahora ya estamos en la última década en la resolución de ese proceso. Por eso ya he dicho que las cosas se van a complicar mucho a partir del 2022. 2022 podríamos entrar ya de lleno en la guerra armada, porque ya los anglosajones tienen que... O sea, en teoría tienen ya que agotar al máximo todas las técnicas de la guerra híbrida. O sea, todos los ataques ellos tienen que agotarlos al máximo antes de iniciar la verdadera guerra. La verdadera guerra viene luego. 1999, aquí vamos a hacer el cálculo típico de Nostradamus. 1999 le sumas el 27, que sale de 3 9, y 2026 suma igual a 10. Año en el que posiblemente esté ya completo el proceso del gobierno mundial o de la bestia o el posible conflicto final y armisticio.
aunque sea una guerra mundial ahora, duraría muy poco, ¿no? A no ser que sean dos fases y en 2026 sea el Armagedón y luego ahí ya se firme el armisticio. Porque a lo mejor, porque claro, según dicen, y coincide precisamente con el plan Illuminati, hacerlo en dos fases, pero igual al final hacen en una, no se sabe, que la tercera guerra mundial era en dos fases. Al principio se inicia un conflicto, luego se destaca el anticristo, la guerra se la detiene y luego acaba de imponer la dictadura de forma mucho más estricta en todos los países a nivel mundial, toman el control de todo el mundo, ya con esa guerra. Y luego se vuelve a iniciar otra vez esa guerra con el Armagedón, que es ya cuando se intervienen absolutamente todas las naciones contra Israel, ahí en el Golfo Pérsico, vuelve a iniciarse de nuevo la guerra. Y esa sí que está encabezada por el anticristo, esa sí que la inicia él, que es el Armagedón, la segunda fase de la guerra. Y ahí ya sí que ya el Cuarto Reich ya pierde esa guerra y domina el bien, ¿no? O sea, una guerra del bien contra el mal. Hay muchos que lo interpretan así, que sean dos fases. Primero la Tercera Guerra Mundial, luego esa fase termina porque es un conflicto nuclear limitado. Y luego en el 2026 vendría la guerra grande, ya es así, protagonizada por el anticristo, en la cual tendría armisticio pronto, porque también se usarían armas nucleares y se detendría enseguida. O sea, ya veremos. El tiempo ya nos da la razón, ya veremos a ver cómo se desata esto, porque como no somos futurólogos, de momento no podemos ver. Pues la numerología ya sabe que no es una ciencia exacta, es simplemente un acercamiento de intervalo de fecha sobre lo que puede pasar. Pero ya sabemos que todo lo que es decir de fecha exacta nombrando un acontecimiento es mentir, porque nadie tiene la respuesta sobre eso. Entonces esperaremos a ver. Bueno, hasta aquí por ahora. Este vídeo se emitirá tanto en YouTube como en la plataforma BitChute. Pues ahí podéis seguirme también, como ya sabéis, por Teofilo 46.